Estuve casado durante 11 años. 11 años de madrugadas preparando almuerzos, noches en vela arreglando tuberías que goteaban, vacaciones montando muebles mientras los niños dormían. 11 años creyendo que la mujer a mi lado era mi compañera, mi alma gemela, la madre de mis hijos. Me equivoqué en todo. Y no lo descubrí como la mayoría de la gente, ni por un mensaje, ni por una mancha, ni por una acusación sospechosa. Lo descubrí porque mi hija de 8 años corrió hacia mí en el pasillo del supermercado gritando: «Papá, estás vivo. Mamá dijo que estabas muerto». El carrito se me resbaló de las manos. Todavía recuerdo el sonido metálico y hueco al golpear el linóleo antes de que me agachara y la abrazara. Mi hijo Noah, de 10 años en aquel entonces, estaba a unos metros de distancia, completamente inmóvil. Su rostro reflejaba una expresión que jamás había visto en un niño, no solo pálido, sino inseguro, como si intentara decidir si lo que veía era real. Se acercó lentamente, como si temiera que yo desapareciera si se movía demasiado rápido. Luego me agarró la camisa con ambas manos y se echó a llorar desconsoladamente, todo su cuerpo temblando de sollozos. Los sostuve a ambos allí, en el suelo del supermercado, durante lo que pareció una eternidad. Detrás de ellos, al final del pasillo, estaba mi esposa, Elina, junto a un carrito, y un hombre al que nunca había visto antes. La expresión de su rostro en ese momento es algo que he revivido incontables veces. No era exactamente culpa. Era más instintivo. Era la mirada de alguien cuya versión cuidadosamente construida de la realidad se había hecho añicos en un instante, alguien que sabía que no había ninguna versión de los próximos minutos que pudiera terminar a su favor. Pero para entender ese momento, hay que entender lo que yo creía que teníamos antes. Conocí a Elina 14 años antes en la cena de cumpleaños de un amigo. Se rió de algo que dije incluso antes de que lo terminara, como si ya supiera el remate y le encantara de todos modos. Nos casamos 2 años después en el jardín de sus padres, una tarde de septiembre que olía a césped recién cortado y humo de barbacoa. Lloré en el altar, y cada palabra que dije era sincera. Trabajaba en la instalación de sistemas de climatización comerciales. No era un trabajo llamativo, ni algo de lo que la gente hablara en las cenas, pero era un trabajo estable con un buen sueldo una vez que conseguí una cartera de clientes. Las jornadas eran largas, pero no me importaba. Elina quería quedarse en casa cuando los niños fueran pequeños, y yo quería que eso fuera posible. Quería darle todo. Teníamos una casa de 3 habitaciones en un buen distrito escolar. Todos los veranos, llevábamos a los niños al lago. Entrené al equipo de béisbol de Noah durante 2 temporadas. Creía que éramos felices. Creía que éramos una de esas parejas que lo consiguen. Unos 6 meses antes de aquel día en el supermercado, acepté un trabajo por contrato a varios estados de distancia, un proyecto de ampliación de un hospital. Pagaban bien y me mantendría allí de 4 a 5 meses. Lo hablamos varias veces. Elina me dijo: «Ve. Necesitamos el dinero. Nos servirá para los próximos 2 años». Llamé a casa todas las noches. Envié paquetes con provisiones. Hice videollamadas antes de acostar a los niños y les leí cuentos a Noah y Emma a través de la pantalla del teléfono. Me perdí Halloween. Me perdí la obra de teatro escolar de Noah. Y me dije a mí misma que era temporal, que el sacrificio valía la pena. Volví a casa 2 semanas antes porque el proyecto se topó con una disputa sindical y nuestra parte terminó antes de lo previsto. No llamé con anticipación. Quería darles una sorpresa. Llevaba regalos en mi bolso y una reserva en su pizzería favorita, y estuve sonriendo como una tonta durante todo el trayecto desde el aeropuerto. La casa estaba vacía cuando llegué. No importaba. Era un jueves por la tarde. Los niños estarían en la escuela, pero había cosas raras. Un segundo cepillo de dientes en el baño principal. Una taza de café en mi lado de la cama que no era mía. Zapatos de hombre cerca de la puerta trasera, talla 11 cuando yo uso la 10. Estaba de pie en mi propia habitación con mi bolsa de viaje todavía al hombro y sentí el primer hilo frío de que algo andaba mal recorrer mi cuerpo. No entré en pánico. Me dije a mí misma que había una explicación sobre un amigo que se quedaba. Llegó un familiar de paso. Desempaqué. Esperé. Elina llegó sola a casa a las 4:30 antes de que los niños recogieran a sus bebés. Entró por la puerta principal mirando su teléfono y casi chocó conmigo, que estaba en la cocina. Soltó un grito corto y agudo y luego se quedó completamente inmóvil. «Ryan», dijo, «¿qué haces aquí?» «Vivo aquí». Le dije que el proyecto terminó temprano. «Pensé en darte una sorpresa». La pausa que siguió duró unos 3 segundos. Nunca había experimentado 3 segundos que contuvieran tanta información. Se recuperó rápido. Siempre era perspicaz, siempre rápida, y sonrió y vino a abrazarme. Y yo la abracé de vuelta, pero algo dentro de mí ya había empezado a endurecerse.
Pregunté por los zapatos. Dijo que pertenecían a su hermano, que había pasado por allí antes, o que su hermano usa la talla 13 y vive a 4 horas de distancia, y que, hasta donde yo sabía, no había estado en la ciudad. No insistí ese día. Ojalá lo hubiera hecho. Los niños llegaron a casa y estaban realmente encantados de verme. Emma me trepó como a un árbol. Noah me dio un abrazo inesperado y poco común. Y esa noche se sintió casi normal, pero casi es una palabra peligrosa. Durante la semana siguiente, presté atención. Noté que el teléfono de Elena siempre estaba boca abajo. Noté que salía para contestar ciertas llamadas. Noté que estaba distante de una manera que ocultaba con un brillo, ese tipo de brillo que requiere esfuerzo. No era un hombre desconfiado por naturaleza. 11 años, y nunca se me había ocurrido revisar su teléfono, leer sus mensajes, preguntarme dónde estaba. Esa semana, me convertí en alguien diferente. Encontré los mensajes un jueves. Había dejado su teléfono en la encimera para cargarlo y se metió en la ducha, y me dije a mí mismo que no iba a mirar. Y entonces miré. Su nombre estaba guardado como entrenador de gimnasio, pero los mensajes no eran sobre fitness. Habían estado juntos durante 4 meses. Él había estado en mi casa. Él había estado en mi cama. Ella le había dicho que yo estaba desinteresado del matrimonio, que me importaba más el trabajo que mi familia. Aparentemente, había estado construyendo una historia sobre mí durante meses. Justificar lo que estaba haciendo. Pero el mensaje que me dejó sin aliento, el que leí 3 veces porque no pude asimilarlo en la primera o segunda lectura, era de 2 semanas antes. Él le había preguntado qué les había dicho a los niños sobre por qué su padre no estaba presente, y ella había respondido, les dije que murió, en un accidente de coche. Fue más fácil que explicarlo. Dejé el teléfono sobre el mostrador exactamente donde lo encontré. Caminé hacia el patio trasero. Me senté en el césped y me quedé mirando la cerca durante un largo rato. Ella les había dicho a mis hijos que yo estaba muerto. Mis hijos habían pasado parte de las últimas semanas, no sabía cuánto tiempo, no sabía el día exacto en que lo había hecho, creyendo que su padre se había ido, llorando mi muerte. Y lo había hecho no porque tuviera que hacerlo, no porque los estuviera protegiendo, sino porque era más fácil. ¿Más fácil que qué? Más fácil que tener que lidiar con preguntas sobre por qué tenía a un hombre durmiendo en la cama de su padre. Me había matado para que su aventura fuera más conveniente. No la confronté esa noche. Sé que la gente se preguntará por eso, pero yo estaba en un estado más allá de la ira, algo más allá de la ira, algo frío y preciso. Y sabía que si abría la boca antes de haberlo pensado bien, haría algo de lo que me arrepentiría o le daría la oportunidad de controlar la narrativa. La había visto manejar situaciones toda su vida. Era buena en eso. Necesitaba mejorar. En lugar de eso, llamé a mi hermano mayor, Daniel, que es un recluso y la persona más tranquila que conozco. Lo llamé desde mi auto a las 11 de la noche y le conté todo. No dijo mucho. Dijo, no toques nada en esa casa. No muevas tu dinero. No le digas nada todavía. Ven a verme mañana. Esa noche dormí en la habitación de invitados alegando dolor de cabeza. A la mañana siguiente, fui a casa de Daniel. Pasamos 4 horas al teléfono con una abogada de divorcios llamada Patricia Chen, que tenía la energía de alguien que había escuchado todas las versiones posibles de esta historia y ya no le sorprendía nada, pero que estaba extremadamente enfadada en silencio por mí. Me dijo qué hacer y en qué orden. Tomé notas. Durante las 2 semanas siguientes, mientras seguía viviendo en esa casa, mientras seguía interpretando el papel de marido que no sabía nada, hice todo lo que me dijo. Documenté los mensajes, capturas de pantalla almacenadas en una cuenta en la nube a la que Elina no tenía acceso. Reuní los registros financieros. Contacté con mi banco por separado y abrí una nueva cuenta individual. Fotografié las pruebas de su presencia en nuestra casa. Hablé con una investigadora privada, una mujer llamada Clare, que confirmó en 3 días que el nombre del hombre era Derek, o que trabajaba en el sector inmobiliario, y que tenía su propio apartamento a 20 minutos de nuestra casa donde Elina pasaba 2 tardes a la semana. También hablé con mucho cuidado con Noah y Emma. Consejera escolar. No le conté todo. Le dije que tenía motivos para creer que a los niños les habían contado algo angustiante sobre mí en las últimas semanas y le pedí que se pusiera en contacto con ellos con delicadeza. Me llamó 2 días después. Me dijo con una voz profesional y pausada que, por lo que pude notar, reflejaba una gran preocupación, que ambos niños habían mencionado la pérdida de su padre. Emma había hecho un dibujo en clase de arte de mi familia antes y después. En el dibujo anterior aparecían 4 personas. En el posterior, 3. Me senté en mi coche en un aparcamiento y lloré durante 20 minutos. Luego paré y volví al trabajo. Quiero dejar algo claro. No estaba fingiendo. No estaba actuando. Me estaba protegiendo.
Y, lo que es más importante, estaba construyendo una base que protegería a mis hijos. Patricia me había explicado que la forma en que comienza un divorcio a menudo determina cómo continúa. Si confrontaba a Elina emocionalmente sin documentación, ella lo distorsionaría. Era capaz de eso. Ya había demostrado ser capaz de cosas que no me había imaginado. Necesitaba tener los pies en la tierra. Para ser sólido antes de volar toda la estructura. 3 días después de hablar con la consejera escolar, Elena llevó a los niños a casa de su madre para una visita de fin de semana. En el momento en que su coche salió del camino de entrada, Clare se detuvo frente a la casa e hicimos un recorrido completo. Documentamos todo, las pertenencias que no eran mías, pero la evidencia de la habitación de otra persona en mi casa. Clare fue profesional y minuciosa y con cara seria todo el tiempo. El domingo por la noche, antes de que Elena regresara, me senté en mi sala de estar y miré la casa que había pagado y en la que había construido una vida. Y me reconcilié con el hecho de que todo estaba a punto de cambiar. Y luego llegó el lunes en el que no se suponía que debía estar en casa. Tenía una cita para un presupuesto que se canceló en el último minuto. Pasé por el supermercado a comprar algunas cosas. Estaba en el pasillo de los cereales comparando el contenido de avena de todas las cosas cuando escuché la voz de Noah decir, «Ese tipo se parece a papá». Y entonces Emma gritó. Sostuve a mis hijos en ese suelo hasta que pudieron respirar normalmente. Noah seguía diciendo, «No estás muerta. No estás muerta», con esa voz baja y repetitiva que escucharé en mis pesadillas por el resto de mi vida. Pero Emma tenía rastros de lágrimas en la cara, y seguía palmeándome las mejillas como si estuviera comprobando que estuvieran sólidas. Les dije que yo era real. Estaba aquí. Nunca me fui. Les dije que papá estaba bien. Cuando finalmente levanté la vista, Elina seguía de pie al final del pasillo. Derek estaba a su lado, con una expresión que indicaba que deseaba estar en otro lugar. Varios otros compradores se habían detenido y estaban mirando. Me puse de pie. Mantuve a Emma en mis brazos porque no me soltaba. Miré a Elena y dije con una voz que mantuve completamente firme, «Tenemos que hablar esta noche después de que los niños se acuesten. Esto se acabó». Su rostro pasó por 5 expresiones en 2 segundos. Miró a Derek. Él retrocedió un paso. Me miró a mí. Miró a los niños. Y luego asintió. Una vez tuvo la expresión de una persona que sabe que el pelotón de fusilamiento ya está en posición. Llevé a mis hijos a casa. Derek no vino. Dejé que los niños me ayudaran a preparar la cena porque no querían estar a más de un brazo de distancia de mí durante el resto del día. Emma se sentó en la encimera y me pasó cosas. Noah se sentó en la isla y habló. Hablaron de su escuela, de sus amigos, del hámster de la clase. No mencionaron lo que había sucedido en la tienda. Creo que lo estaban procesando como lo hacen los niños, dejándolo de lado para más tarde, buscando la seguridad de estar cerca de mí. Elena llegó a casa a las 7. Entró en la cocina y nos miró a los 3, y algo cruzó su rostro que solo puedo describir como dolor. Tal vez genuino, tal vez no. Ya no podía interpretarla con benevolencia. Después de que los niños se acostaron, nos sentamos uno frente al otro en la cama. En la mesa de la cocina, tenía una carpeta delante. Ella empezó a hablar y yo levanté una mano. Lo sé desde hace 2 semanas, dije. Lo tengo todo. Mensajes, fotos, registros financieros, testimonio de la consejera escolar de los niños sobre lo que les dijiste. Mi abogado tiene copias de todo. Se puso pálida. Les dijiste a nuestros hijos que yo estaba muerta, dije. Lo dije despacio para que cada palabra resonara individualmente. Les dijiste a Emma y a Noah que su padre había muerto para que un hombre pudiera dormir en nuestra casa más cómodamente. Ryan, no te pido explicaciones. Te dije que te iba a explicar cómo iba a ser esto. Mi abogado ha redactado los papeles del divorcio. ¿Los vas a firmar? Vamos a acordar un régimen de custodia que priorice lo mejor para Noah y Emma. Y les vas a contar la verdad, la versión adecuada para su edad sobre lo que pasó. Les vas a decir que su padre no está muerto, que nunca lo estuvo, y que te equivocaste al decirlo. Harás esto con un terapeuta familiar presente. Esas son mis condiciones para mantener la cordialidad. Lloró. Dijo que lo sentía. Dijo que Derek no había querido decir nada, que se había sentido sola, que mi ausencia le había roto algo dentro, y que no había sabido cómo decirlo. Dijo que lo de decirles a los niños que yo estaba muerto había sido un momento de pánico que se le había ido de las manos, que había querido corregirlo, que no lo había pensado bien. La escuché entera. No la interrumpí. Y cuando terminó, dije, creo que crees esas cosas. No cambia nada. Esa noche volví a dormir en la habitación de invitados con la puerta cerrada con llave. Patricia actuó rápido. Los papeles se presentaron en una semana.
Ya había hablado con mis padres, que estaban devastados y furiosos a partes iguales. Mi madre lloró. Mi padre, un hombre callado que elige sus palabras como un joyero seleccionando piedras, dijo que se daría cuenta de que había cometido un error muy caro. No se equivocaba. Porque aquí está el detalle de la vida de Elena que quizás no había considerado del todo mientras construía su universo alternativo. Estaba construido en gran parte sobre cimientos que yo había construido y mantenido. La casa estaba a mi nombre. Había sido el principal sostén económico durante 11 años, y la hipoteca lo reflejaba. La cuenta conjunta de la que ahora me había separado había sido financiada principalmente con mis ingresos. Su círculo social, nuestros vecinos o los padres de la escuela, las parejas con las que pasábamos tiempo, en su mayoría me conocían. Y Derek, estaba a punto de descubrir, tenía su propia situación. Clare había hecho un trabajo minucioso. Derek no estaba soltero. Él tenía una relación de larga duración con una mujer llamada Tessa, que vivía con él, quien no tenía idea de que él había estado pasando las tardes de los martes y jueves con mi esposa. No llamé a Tessa para causarle dolor. La llamé porque merecía saberlo. Fui objetivo. Le dije que tenía documentación y que se la enviaría si la quería. Estuvo callada al teléfono durante un buen rato y luego dijo con voz muy firme, «Por favor, envíela». Sí, lo hice. Derek se mudó de su apartamento en un mes. Mientras tanto, las repercusiones sociales de Elena se extendieron por nuestra comunidad con una rapidez y una contundencia que yo no habría podido provocar ni aunque lo hubiera intentado. La cuestión es que yo no lo difundí. Se lo conté a mi familia. Se lo conté a mis amigos más cercanos. Pero el detalle de lo que les había contado a los niños tuvo un impacto diferente al de los chismes habituales sobre infidelidades. La gente que se habría encogido de hombros ante una aventura no se encogió de hombros ante una madre que les decía a sus hijos que su padre había muerto para encubrir a su novio. Eso cruzó una línea que la gente sintió visceralmente. Los padres de la escuela se enteraron. No sé exactamente cómo. Sospecho que a través de la red de consejeros escolares, a través de susurros discretos, a través del propio desmoronamiento de Elena en una conversación que no sabía que estaba siendo observada. Lo que sí sé es que en 6 semanas, las invitaciones dejaron de llegar. Las mañanas de café, los chats grupales, la gente era educada al recogerlos, pero la calidez se esfumó. Su propia familia era complicada. Su madre me llamó a mí, no a Elena, a mí para disculparme. La hermana menor de Elena, Christine, me envió un mensaje de texto directamente. No sé qué decir. Se equivocó. Lo siento. El padre de Elena, un hombre orgulloso y formal que siempre había parecido ambivalente conmigo, vino a la casa una tarde mientras los niños estaban en la escuela y habló con Elena durante 1 hora. Yo no estaba allí, pero Elena me dijo más tarde en uno de nuestros fríos intercambios logísticos, que él le había dicho que ella había avergonzado a la familia. Lo dijo como si quisiera que sintiera lástima por ella. No la sentí. Derek, para completar su contribución a la situación, no llamó a Elena después de que Tessa lo echara. Aparentemente había decidido que una mujer cuyo marido estaba muy vivo y muy organizado no valía la pena exponerse. Simplemente se quedó callado. Después de haberse convertido en el centro de su vida durante 4 meses, después de haber valido la pena mentirles a sus hijos sobre él, borró su número y siguió adelante. Encontré cierta poesía fría en eso. El acuerdo de custodia se resolvió mediante mediación. Patricia valía cada centavo. Obtuve la custodia principal, lo cual el mediador apoyó dadas las circunstancias y la documentación del consejero escolar. Elena tenía un régimen de visitas generoso. De hecho, insistí en ello porque, por muy furiosa que estuviera con ella, sabía que mis hijos necesitaban a su madre y no iba a usarlos como instrumentos de castigo. Ese fue el único lugar donde mantuve un límite a mi propia ira. Las sesiones de terapia familiar se llevaron a cabo como yo había requerido. 3 sesiones, una terapeuta llamada Dra. Akefer que se especializaba en niños y trauma familiar. Elena se sentó frente a Noah y Emma y les dijo vacilantemente que había dicho algo muy malo o que papá nunca había estado en un accidente, que papá estaba bien y siempre había estado bien. Emma rompió a llorar. Noah se puso rígido y luego dijo con la devastadora franqueza de un niño de 10 años, ¿por qué mentiste sobre eso? Esa es la peor mentira. Elena no tenía una respuesta que lo satisficiera. La observé buscar una sin encontrarla. No sentí satisfacción en ese momento. Tomé la mano de mi hijo por debajo de la mesa y la sostuve. El divorcio fue definitivo 7 meses después de encontrar los mensajes. La casa se vendió y el patrimonio se dividió. Ya había dado un depósito para un alquiler cerca. 3 habitaciones, buena luz, lo suficientemente cerca de la escuela como para poder llevar a los niños caminando por las mañanas. Lo amueblé un fin de semana que mis padres vinieron a ayudar.
Mi madre se movía por las habitaciones con una cinta métrica y una competencia implacable, y mi padre armaba una estantería con la paciencia de un manitas. Mi primera noche en el nuevo lugar, después de que los niños se durmieran en sus nuevas habitaciones, me senté en el escalón trasero con una cerveza y escuché cómo el vecindario se sumía en el silencio. Esperaba sentirme destrozada. Esperaba sentir el vacío que había estado ocultando durante todo el ajetreo de los meses anteriores. En cambio, sentí algo que no había podido nombrar durante mucho tiempo. Me sentí yo misma. No me había dado cuenta cuántos años de los últimos, quizás más de los que quería calcular, había dedicado a intentar ser suficiente para una mujer que ya había decidido que no lo era. Intentaba compensar las ausencias que yo mismo había provocado trabajando para darle la vida que decía que quería. Había estado tan ocupado construyendo algo para ella que había perdido la noción de con qué lo estaba construyendo. Y me entregué a los niños de una manera que se sentía menos como recuperar el tiempo perdido y más como simplemente vivir. Volví a entrenar al equipo de béisbol de Noah esa primavera. Emma empezó a pintar y convertí la mitad del garaje en un espacio de trabajo para ella, que declaró la mejor habitación de cualquier casa en la que hubiera estado. Empecé a correr por las mañanas temprano, antes de que la casa despertara, solo yo y las calles vacías. Perdí 8 kilos sin proponérmelo porque dormía bien por primera vez en más tiempo del que recordaba. El trabajo repuntó de una manera que me sorprendió. Con el proyecto del hospital en mi currículum y las referencias del capataz de obra, conseguí un contrato comercial con una empresa de desarrollo inmobiliario, se aclara la garganta, que se convirtió en la base de una relación más larga. Así que para el final del primer año después del divorcio, estaba facturando más que nunca y rechazando trabajos que no quería. Contraté a 2 asistentes. Compré una camioneta que había deseado durante 3 años, pero siempre encontraba una razón para retrasarla. La ironía, y me permití notar la ironía solo una vez, era que Elina le había dicho a Derek que yo estaba desconectada de mi familia, más interesada en el trabajo que en estar presente. Pero la persona que se había desconectado, ahora entendía, había sido ella. Yo había estado presente. Lo había intentado. Ella simplemente había dejado de verme, o había elegido dejar de hacerlo, porque verme con claridad le habría exigido dar cuenta de lo que estaba haciendo. Me encontré con Derek una vez, aproximadamente un año después, en una gasolinera, de todos los lugares. Él estaba llenando un sedán. Yo estaba llenando la camioneta. Él me vio antes de que yo lo viera, y para cuando nuestras miradas se cruzaron, se había quedado muy quieto. Lo reconocí por las fotos que Clare había tomado. Era más bajo de lo que había imaginado. Lo miré por un momento. Luego terminé de llenar el tanque, volví a colocar la tapa y me fui. No valía ni un solo latido más. Elina y yo nos adaptamos al ritmo operativo de la crianza compartida, que es una extraña intimidad en sí misma, intercambiar a los niños en las puertas, coordinar los horarios de vacaciones, enviarnos mensajes de texto sobre citas médicas con la fría eficiencia de socios comerciales. Ahora vivía en un apartamento. Había conseguido un trabajo de medio tiempo en una clínica dental. Había perdido el mundo social que tenía antes, de una manera que, incluso desde nuestra cuidadosa distancia, pude ver que todavía la sorprendía. No había anticipado cuán firme sería el juicio de la comunidad. Intentó una vez, unos 8 meses después, hablar de nosotros. Me llamó cuando tuve a los niños el fin de semana, lo que pensé que fue un error táctico de su parte, y me dijo que había estado en terapia y que quería que supiera que comprendía todo el peso de lo que había hecho. Dijo que la mentira sobre mi muerte era algo en lo que pensaba todos los días. Dijo que extrañaba a nuestra familia. Le dije que me alegraba de que estuviera en terapia. Le dije que la familia que extrañaba seguía ahí, solo que no de la manera que imaginaba, y no con ella involucrada. Dije que nuestros hijos estaban bien, y ese había sido mi único objetivo desde el principio. Luego terminé la llamada y regresé a la cocina, donde Noah intentaba hacer panqueques mientras Emma criticaba cada uno de sus movimientos. Me detuve en la puerta antes de que me vieran. Noah tenía masa en la camisa. Emma se subió a una silla para alcanzar la encimera. Discutían de esa manera familiar y cariñosa que habían tenido desde que ella aprendió a hablar. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana sobre el fregadero. Y pensé, esto es lo que he estado construyendo todo este tiempo. Esto es lo que importaba. Y se mantuvo firme. Aproximadamente 1 año y medio después del divorcio, conocí a una mujer llamada Grace en un proyecto de renovación donde trabajaba como diseñadora de interiores contratada por la empresa. Era directa, ingeniosa y me trató como a una persona real de inmediato, lo cual suena simple, pero se sentía raro. Nos reunimos para tomar café 3 veces antes de que le contara sobre mis hijos y él. Reciente divorcio. Lo dije pronto porque ya no tenía paciencia para nada basado en medias verdades.
Ella dijo que respetaba la honestidad, que tenía su propio pasado y sus propias razones para actuar con cautela, y que tomarse las cosas con calma le venía de maravilla. Así que lo hicimos. Lentamente. Con detenimiento. Se la presenté a Noah y Emma 6 meses después, un sábado por la tarde relajado. A los 20 minutos, Emma le dijo que el estudio del garaje tenía la mejor luz de la casa y le preguntó si quería verlo, lo cual interpreté como un gran halago. Noah era más reservado, como yo. Pero al final del día, le estaba mostrando sus tarjetas de béisbol, su manera discreta de decirle que era bienvenida. No diré que Grace reparó lo que Elena rompió, así no funciona la vida. Pero sentarme frente a alguien que realmente te ve, que no necesita que te reduzcas o te simplifiques para encajar en su versión de las cosas, es una sensación que no me había dado cuenta de que había echado de menos durante mucho tiempo. La última vez significativa que vi a Elena fue en uno de los eventos escolares de Noah, su ceremonia de fin de curso de 6º grado. Vino con su madre. Yo estaba allí con Grace y Emma. Intercambiamos un breve asentimiento a través del gimnasio. Parecía agotada de una manera más profunda, el tipo de agotamiento que el descanso no cura. Miró a Grace una vez, luego apartó la mirada. Después de la ceremonia, Noah me encontró primero entre la multitud. Sostenía su certificado, tratando de actuar con naturalidad sobre lo orgulloso que se sentía, uno de sus hábitos habituales. Lo agarré del hombro y le dije que estaba orgullosa de él lo suficientemente alto como para que una familia cercana se girara para mirar. Se sonrojó y sonrió. En el camino a casa, se sentó delante. Le pregunté cómo se sentía. Se tomó un momento, como siempre hace cuando reflexiona sobre algo. Bien, dijo. De verdad, bien. Asentí. Yo también. Después de eso, solo supe de Elena a retazos, como suele suceder con las noticias sobre personas que antes eran cercanas, a través de conocidos mutuos y actualizaciones inesperadas. Se mudó a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. Ella y Derek intentaron reconectar por un tiempo, me enteré por Christine, quien parecía casi reacia a compartirlo, pero no duró. Su trabajo en la clínica dental también terminó. Estaba haciendo algunas tareas administrativas desde casa. No lo verifiqué. No busqué actualizaciones ni información sobre cómo estaba. La verdad es que, después de un tiempo, simplemente dejó de ocupar espacio en mis pensamientos. No exactamente porque la perdonara, aunque había aceptado el final del matrimonio como hay que hacerlo, solo para mantener la cordura intacta. Fue más bien que había reemplazado ese espacio con cosas que eran reales y verdaderamente mías. Mis hijos, mi trabajo, Grace, las carreras matutinas, el estudio del garaje que le había prometido a Emma que volvería a pintar. Mi padre me llamó un domingo, unos 2 años después de que todo se derrumbara. Era temprano por la noche y me preguntó cómo estaba la vida. Seguí adelante. Le dije honestamente que todo iba bien, de verdad bien. Él dijo, sabía que estarías bien. Quiero que lo sepas. Le pregunté cómo estaba tan seguro. Hizo una pausa por un momento, como cuando reflexiona detenidamente sobre algo. Porque seguiste adelante, dijo. Muchos hombres se derrumban después de algo así. Tú no. Seguí pensando en eso después de terminar la llamada. Recordé el suelo del supermercado, sosteniendo a mis hijos mientras el carrito yacía volcado a nuestro lado. Recordé esas 2 semanas de silencio mientras lo preparaba todo. Pensé en Patricia, Clare y el doctor Akefer, y en la voz firme de Daniel al teléfono a las 11 de la noche. Pensé en la mañana en que me mudé al apartamento alquilado y me sentí yo misma de nuevo. Tenía razón, no había parado. Y Elena había perdido algo que se había convencido a sí misma de que no necesitaba. Un marido que la amaba plenamente. Una vida plena. Un hombre que, en 11 años, nunca había buscado a otra persona. Lo cambió por alguien que borraba su número cuando las cosas se ponían difíciles, y por una versión más sencilla de la historia que contarle a su novio por la noche. Espero que en sus momentos de soledad, comprenda el verdadero costo de esa decisión. No lo digo con satisfacción. Lo digo porque es real, y porque la verdad siempre fue lo que más temía, y ahora vive con ella. Yo no. Emma terminó el cuadro que había empezado el día anterior. Primavera. Ella misma lo colgó en la cocina y me preguntó qué me parecía. Es un retrato familiar, los 4, ella, Noah, yo y Grace. Los colores son intensos y ligeramente distorsionados, lo que lo hace más atractivo. Noah es el más alto. Yo estoy al frente, dibujada un poco más grande que los demás.